¿A dónde nos puede llevar este entendimiento inicial con el Fondo Monetario Internacional? ¿Era necesaria esa sobrereacción desde la bancada del Frente para Todos en oposición a este comienzo de entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? La realidad es que Argentina, la economía que todos conocemos y describimos continuamente, requiere de una estabilización macroeconómica que implica necesariamente reencauzar su sendero fiscal, también proceder a disminuir la emisión monetaria, comenzar nuevamente con un comercio exterior libre en el marco de una necesidad de poder afrontar una situación internacional que poco a poco comienza a ser más de políticas monetarias contractivas y ya no el expansionismo que hemos experimentado tanto en el año 2020 y también en el año 2021. La política de la Reserva Federal, tarde o temprano, más que nada se habla de marzo, por eso es que desde el propio FMI se dijo a los países endeudados que traten de aliviar sus problemas llegando a un acuerdo con acreedores. Será un momento en el cual puedan surgir también reestructuraciones de deuda privada. Es hasta donde nos lleve el gobierno, pero entrando en lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, potencial, porque todavía no hay nada firmado. Argentina requiere de un plan de estabilización. No vamos a poder crecer con una economía que se acerca más al 60% de inflación que al que planteaba el ministro de Economía como proyecto hace 4 meses atrás. La realidad es que la economía argentina ha tenido una recuperación luego de la caída del año 2020, pero ya veníamos de una caída desde mayo del año 2018, cuando comienza la crisis, ya habíamos hablado de la deuda de Macri, incluso potenciada por el desatino de reestructurar involuntariamente para los acreedores la deuda en pesos, un error imperdonable para la CUNSA, que trataron de suavizarlo utilizando otros términos, pero la realidad es que fue un default de deuda emitida o sea, en la moneda que uno mismo ha emitido. Es un error imperdonable. Bueno, ese desaguisado de una economía eh, estrellada por una mal gestión de política económica, se continuó con una gestión de un ministro que piensa que pueda apalabrar a sus oyentes sin ningún tipo de contenido, utilizando algún tipo de semántica en algunos aspectos que parecen hasta solemnes en su presentación, pero la verdad es que sin contenido. Entonces, de la mala gestión macrista al ministro Sarasa, íbamos hacia un default con el Fondo Monetario Internacional, una emisión monetaria acelerada y un déficit fiscal que a todas luces parecía que iba a seguir incrementándose, necesariamente la hiper estaba a la vuelta de la esquina. Se ha llegado a este comienzo de entendimiento para comenzar a trabajar y llegar a un acuerdo con el FMI. No podemos golpear al médico porque nos dice que estamos haciendo mal las cosas. Tenemos que agradecerle al concierto de países que están en el directorio del Fondo Monetario Internacional por darnos la posibilidad de trabajar con un grado de discrecionalidad mucho mayor que han tenido otros países. Con este acuerdo parcial al cual podemos arribar de 2 años y medio para luego entrar en un plan de facilidad extendida de 10 años, por lo que uno está leyendo. Y incluso, si somos inteligentes, podríamos llegar a acceder a la tercera línea del Fondo Monetario Internacional, que todavía no está aprobada por el directorio, pero que potencialmente podría estar sobre el final de año, si es que siguen trabajando en ese sentido, que sería así una línea mucho más cercana a la que se deseaba de parte del oficialismo, con un plazo cercano a los 20 años, con una tasa menor, un fideicomiso, donde el bien fideicomitido sería un DEG,
que han sido creados por el Fondo Monetario Internacional, entregados cerca de esos más de 600.000 millones de dólares en DEG, y que una parte importante fueron a países desarrollados que no requieren de este tipo de asistencia financiera. 50.000 millones en principio serían este bien fideicomitado y permitiría darle ese fondeo a un fideicomiso para el desarrollo en naciones que lo requieran, en donde Argentina podría estar postulándose. Obviamente no absorbiendo los 50.000 millones, para eso ya tenemos el plan de facilidades extendidas, pero pudiendo tomar algo para realizar obra infraestructura. Al mismo tiempo, un acuerdo con el FMI nos permite estar en el alcance del financiamiento del Banco Mundial, del BID y otros organismos supranacionales. Más allá de la postura ideológica que se puede tener, hay que ser pragmáticos y entender que el problema de financiamiento que tiene Argentina no es culpa del mundo, es culpa de nosotros que gastamos de más. Que tenemos muchas veces un déficit gemelos, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, que en el año 2017 llegó a valores incalculables, 2018 ya no había cómo financiarlos y por eso es que entramos en esa crisis financiera del gobierno de Macri, que una reactivación argentina necesariamente requiere de inversión, no solo de consumo, y que la inversión y las exportaciones vendrán si tenemos estabilidad macroeconómica. Quien entienda esto y aplique una política económica conducente hacia la reestructuración de Argentina y la desintoxicación de vivir con déficits permanentes, seguramente tendrá una vida política prolongada. Quienes, como necios, rechacen cualquier tipo de acuerdo porque ideológicamente se oponen a los mismos, pensando que benefician su postura política, porque la verdad es que a alguien más no van a beneficiar. A los pobres los van a dejar más pobres seguramente, si es que, por ejemplo, defaulteamos con el fondo y defaulteamos con el resto del mundo. La verdad es que habría que instruirlos mínimamente, un poco de formación en economía y en finanzas, un poco de asesoramiento técnico de personas que tengan conocimiento afín, para mostrarles que el camino correcto es el que se ha el que se ha comenzado. Depende ahora del gobierno el llevar este inicio de entendimiento a un plan real, que les va a resultar provechoso, si quieren, incluso en términos políticos. El error estaría en no aprovechar la oportunidad, e incluso uno hubiese aprovechado a hablar de esa tercera línea de crédito como un triunfo desde el punto de vista del oficialismo que quería esa línea de crédito y que puede ser una zanahoria hacia adelante. Algo para mostrar y decir, entramos ahora en este tipo de acuerdo, pues no podemos defaultear, podrán seguir culpando a la incapacidad de gestión de política económica del gobierno anterior. Por supuesto, desconociendo que también fue un desaguisado a partir de deuda que le vencía en el cortísimo plazo a ese gobierno, pero más allá de su incapacidad de gestión, lo que podría haber dicho es, tomamos ese problema, lo comenzamos a trabajar con las herramientas que tenemos, pero tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de línea de financiamiento que es la que nosotros propiciamos, que se de inicio a nivel internacional, en ese organismo que tanto no queremos, el FMI, dado que el FMI hoy está trabajando en esa línea de crédito, gracias a que tanto Argentina como otros países han solicitado tener más plazo para reestructurarse y comenzar a cumplir con sus obligaciones creciendo. En vez de eso, tosudamente se ha reaccionado sin entender demasiado del tema. Es una lástima, esperemos que esto no implique un incremento del riesgo por un problema de conducción política, porque vamos a estar desaprovechando otra vez una oportunidad que nos están dando, pensando que de esa manera nos estamos protegiendo, y la realidad es que lo que vamos a estar haciendo es perjudicando, como siempre, sobre todo a los que menos tienen dentro de esta economía. Los mercados financieros, bien, gracias, y se ha ganado mucho con el vaivén del dólar y los distintos precios de los activos financieros, gracias al desaguisado
de posturas respecto a que había que defaultear, no había que defaultear, vamos a respetar, etcétera, etcétera. Sería interesante saber quiénes compraron y quiénes vendieron sobre la semana pasada porque las ganancias fueron más de la renta anual en el mercado internacional durante varios años en 2 o 3 días en el mercado argentino.